El mito del progresismo y la destrucción de la libertad. El progresismo nos hace referencia a un conjunto de ideas o doctrinas que tienen como inicio o punto de partida la idea de que todo cambia y no hay nada estable. El progresismo no es una idea que opera por sí misma, sino que se encuentra en el corazón de muchas ideologías y es el punto de contacto de muchas otras ideologías de la modernidad, de tal manera que un marxista, libertario, demócrata pueden ser progresistas. Tenemos el Partido Liberal de Canadá, que se presenta como un movimiento nacional del progresismo, e incluso hay muchas corrientes teológicas dentro del mismo cristianismo y catolicismo, que se clasifican con progresistas. También existen muchos libros interesantes acerca de la penetración del progresismo dentro del cristianismo y también en ramas particulares, denominaciones en las cuales el progresismo ya ha infectado totalmente a esta congregación, como son en general las iglesias tradicionales, especialmente en países como Estados Unidos, Canadá, Europa, ya sea las ramas del luteranismo de la Iglesia Metodista, la Iglesia Unida de Canadá, que esta es la más progresista de este país. Dentro de la Iglesia Católica, el progresismo penetra primero en la forma de la herejía del modernismo, que fue condenada por el Papa Pío X y luego se va dando últimamente con distintas formas la teología de la liberación, que aquí se transforma en activismo, el cambio climático, ecologista y LGBT. De la cábala al progresismo. La mala cábala se basa en parte en el progresismo. El cambio se ve en el creador, no en la criatura. Dios se hará cargo del universo y de los humanos. Dios es historia, evolución, dialéctica, progreso. Dios no es la fragua de la supervivencia, de modo que los bienaventurados deban hallar gozo en la eternidad, sino que es un acto continuo, una generación, una práctica, a cuya producción hay que dar a luz la creación. Estos dos conceptos definen dos culturas diametralmente opuestas. La otra es la cultura contemporánea, que es la inherentemente mágica, manipuladora y engañosa, donde los humanos se dedican principalmente a actos temporales y transformadores en busca de usos prácticos para las cosas. El segundo misterio de la tradición católica es el de la encarnación, según el cual el Logos, o segunda persona del Santísima Trinidad, se presenta como el don para que el hombre ascienda al Creador según su voluntad transmitida a los humanos. Por otra parte, en la tradición peruana o shívara, el ser humano tiene la audacia de enfrentarse a Dios y alcanzar la apoteosis por su propio esfuerzo. No es Dios quien salva en Jesucristo, sino que es el hombre quien completa y acaba con Dios. La tradición católica es una cultura de comunicación y servicio, dados como humildad, pobreza y bondad frente a la cultura de la cábala, que concentra todas sus energías con orgullo y audacia. De aquí la cábala, el concepto que entiende el mundo como si fuera el verdadero motor de la historia. La trivialidad y el pecado son absolutizados. San Pablo, en cambio, muestra que el mundo de Cristo y de los elegidos en su propio funcionamiento se dirige incluso hacia el mundo de los impios. La tradición católica, que culmina en santos y cristos, es un hilo casi invisible en la historia humana, pero todo lo demás no sirve para nada más que para dejar brillar este hilo invisible, que proporciona un bonito fondo y contraste. Los gobiernos progresistas. Los gobiernos progresistas, a través de la implementación de políticas económicas, muestran el verdadero sentido de su proyecto político, que no implica pasaje, menos que el neoliberalismo o incluso el capitalismo. Si bien se han formulado políticas sociales, algo que beneficia a algún sector desfavorecido de la población y no puede hablar.
Es un proyecto de cambio social, pero al contrario, es un proyecto de afirmación de la economía mercantil, también capitalista, basada en las más pura política nacional neoliberales. Los gobiernos progresistas, ya en el poder y la implementación de sus políticas, nos muestran la intención real de su proyecto político, que es claramente que no ha vencido el neoliberalismo, ni siquiera ha vencido el capitalismo definitivamente. Desarrollar políticas sociales y beneficiosas para segmentos específicos de la población, cuando se trata de pobreza, especialmente de deuda social, invertir en lo que es en salud y educación. También estamos invirtiendo en infraestructura vial, comunicación, etc. Pero salvo la retórica discursiva, no se puede hablar. Por el contrario, los proyectos de cambio social son una economía mercantilista, capitalista, basada en las políticas neoliberales más puras del gobierno. Transhumanismo. El ascenso del transhumanismo progresivo hacia el poshumanismo ha crecido en las últimas 3 décadas, pero es fácil ver que se trata del pasado, presente y futuro. Es cierto que desde que los humanos comenzaron a inferir con el mundo natural, han cruzado muchas fronteras impuestas por la inestabilidad. Aristóteles llamó a los humanos Homo faber. Sin embargo, ante los avances tecnológicos han surgido reacciones a propuestas metaantropológicas. Esto fue reciente por parte de los llamados bioconservacionistas. Ambos puntos de vista coinciden en que todo lo que puede llamarse mejora en los seres humanos no tiene el mismo estado moral y ontológico. También es interesante si el transhumanismo puede acercarse a la extroversión o al poshumanismo. También el propósito de este trabajo es explorar el alcance y los límites ontológicos de este movimiento, construyendo así sobre el concepto de naturaleza desarrollo por Santo Tomás de Aquino. La propuesta es clásica y antigua. Veremos cómo la concepción de la naturaleza de Tomás arroja luz sobre cuestiones planteadas recientemente por intelectuales de este movimiento filosófico, científico y cultural. La destrucción de la libertad. El ser humano es considerado como un organismo social, clasificado como un grupo fijo, y te guste o no, debes completar la tarea asignada. A partir de ahí y con el tiempo, no solo se limita las actividades a realizar, sino que también se centra su atención en la supervivencia. Incluido contexto, su existencia radica en la dieta diaria y la elección de actividades que para poder alcanzar objetivos de supervivencia, excepto por lo que es la reflexión y aceptar incumplimiento impuesto por la comunidad de un cargo importante. El mismo George Orwell capturó este pensamiento en su novela de 1984. Por eso y por este trabajo se tuvo en cuenta el pensamiento existencial sobre el sufrimiento y la libertad de 3 escuelas. Partiendo de un punto de vista existencial cristiano, cabe mencionar a un filósofo. Los datos de Søren Kierkegaard, quien presenta el concepto de melancolía como una reflexión empírica y su anhelo de la aprobación de Dios. Así que toma este concepto como conocimiento real en términos de su existencia. También el sufrimiento ocurre en nada y aquí nada. Puede convertirse en una o más cláusulas de posibilidad. También hablando de la libertad, se ha determinado que es un complemento entre el pecado y la habilidad de conocimiento. Esto significa que el estado correcto según la selección, llamado salto, diferencia cualitativa entre lo que luego se puede definir como bueno o malo. Haber abordado los conceptos de ira y libertad desde estas perspectivas o escuelas existencialistas
Esta investigación se correlaciona con una de las más atrasadas o contrautópicas famosas en la primera mitad del siglo XX. En 1984, una obra sobre una dictadura totalitaria dirigida por Gran Hermano y el Partido. El lugar de este determinado bucle existencial del pensamiento existencial, teniendo en cuenta que esta novela refleja el descontento de las posiciones políticas y morales al presentar un oponente del partido. Como conclusiones tenemos que el progresismo no es más que un determinismo grotescamente excitado, que cree que el fin natural de la naturaleza humana es la superación personal e ignora el hecho más cierto e irrefutable de la historia, que la historia humana es depravada. También la destrucción de la libertad es desafiante, que explica la revolución cultural que se está desarrollando ante nuestros ojos, con el claro objetivo de subvertir la antropología cristiana que ha orientado a Occidente por más de 2000 años. Y como recomendación tenemos, aprendamos que la causa de la libertad se convierte en una burla, si el precio a pagar es la destrucción de quienes deberíamos disfrutar la libertad. Por eso aprendamos a sobrellevar las cosas con bien y calma.